Claro. Buenas tardes, vayan colocando nombre y grupo, por favor. Buenas tardes, coloquen nombre y grupo. Bien, vamos con el segundo tema de neuroanatomía. Vamos a describir en esta oportunidad médula espinal y vamos a ir mencionando lo que nos dice González en torno a médula espinal. Primero hay que entenderla o conceptualizarla como una carretera de información. Ese es el mejor parámetro que le podemos dar al concepto de médula espinal.
Al entenderlo como una carretera, ustedes que han viajado por varios lados, entonces yo entiendo que en una carretera hay dos vías, ¿no? Una vía que va en torno a un lugar, otra vía en otra dirección. La médula espinal es análogo a este sistema de carretera. ¿Por qué? Porque la información se va a desplazar hasta el encéfalo, conocida como información aferente, y va a volver una respuesta conocida como información eferente. Entonces, esta conducción de información de todos los estímulos de la periferia del cuerpo se hacen hacia él, tienen como destino el encéfalo. ¿Bien? Encéfalo. Y alguna información incluso no necesita llegar al encéfalo, se queda a nivel de la mismísima médula espinal. ¿Bien? Y luego, la misma médula espinal o el mismo encéfalo dan esta información eferente, esta información de respuesta. Si lo hace la médula espinal sin necesitar al encéfalo, dicha respuesta es conocido como reflejo. ¿Bien? Eso es un reflejo. Entonces vamos a ver cómo la médula espinal va a ocasionar los diferentes reflejos a nivel del cuerpo. Ustedes ya en la parte de anatomía 1, en introducción, cuando llevaban la parte de la porción de neuro, la organización del sistema nervioso, veían que justamente Kay Moore menciona esos reflejos. Tenemos el reflejo tónico, ¿no? El reflejo espinal. Entonces, ya han ido viendo estos reflejos donde la información se procesa a nivel de la médula espinal. No sube a centros encefálicos superiores. Se procesa a nivel del sistema de la médula espinal. En la parte del sistema embriológico, nosotros en una anterior clase, mencionábamos justamente que todo lo que ha sido el tubo neural, posteriormente en su porción caudal, va a formar lo que es la médula espinal, ¿no? Una vez que se forma el origen embriológico, nosotros tenemos este desarrollo. Cuando vemos la médula espinal, la vemos como un cilindro alargado, ¿no? Ligeramente aplanado, lo describe González. Este cilindro alargado va a tener estos engrosamientos, número 1 y número 2. Son engrosamientos. Si ustedes ven estos bordes de la médula espinal, son engrosamientos. Al número 1 le digo engrosamiento braquial o engrosamiento superior, que se extiende alrededor de la cuarta vértebra cervical, para abreviar utilizo C4, la cuarta vértebra cervical, hasta la segunda torácica, hasta T2. Bien, entonces entre C4 y T2 tengo este engrosamiento que se llama engrosamiento superior o braquial. Mide aproximadamente 11 centímetros de longitud. ¿Bien? Y tiene un diámetro transversal aproximadamente de 15 milímetros, 1.5 centímetros si quiere. ¿Bien? Entonces mide de largo 11 centímetros y tiene un grosor o anteroposterior de 15 milímetros, o el grosor propiamente de este segmento. Hemos dicho de C4 a T2, por si acaso, de la cuarta cervical hasta la segunda torácica. Muy bien, ese es el primer engrosamiento. Las características del plexo braquial justamente se originan en este segmento, en este engrosamiento. Es así que se justifica en parte morfológica que el origen del plexo braquial esté a este nivel, y la razón por qué exista este engrosamiento. No se olviden que el plexo braquial va a ir a dominar toda la parte motora y sensitiva de extremidad superior. Muy bien, aquí vamos a tener otro engrosamiento, se llama engrosamiento lumbar o inferior, este número 2. Ese engrosamiento lumbar e inferior va desde la T10, que es la 10ª vértebra torácica, y va y se dirige hasta la primera lumbar, L1. ¿Bien?
Entonces va desde T10 a L1, tiene una longitud de 8 centímetros, 8 centímetros este segundo engrosamiento, y tiene un diámetro transversal de 13 milímetros. 13 milímetros. Muy bien. Es justo este engrosamiento donde se origina mi plexo lumbosacro. A partir del plexo lumbosacro, ustedes ya saben que sale el nervio ciático, uno de los nervios más largos, el nervio más largo del cuerpo, ¿no? He ahí la razón para entender que hay un engrosamiento a este nivel de este cilindro eje conocido como médula espinal. Si acá he hablado de engrosamientos, he hablado de 13 y acá he hablado de 15 milímetros, ¿cuál es lo normal de la porción transversal de la médula espinal? Lo normal es que transversalmente, en la mayoría de la extensión, mida 12 milímetros. Lo normal, eso es lo normal de la porción transversal. Si nosotros vemos esto, la porción transversal de la médula, muy largo, ahí está, la porción transversal de todo el trayecto de la médula mida 12 milímetros. Cuando se acerca a L1 y a L2, las características del grosor van a ir disminuyendo. Van a ir a formar una proyección a tipo de segmentos laminares. Miren, acá nosotros tenemos este último engrosamiento. Ahí está el último engrosamiento. Este es el último engrosamiento, este es el último engrosamiento o engrosamiento inferior. Y lo que va a salir es una forma de cono de este segmento inferior de este engrosamiento lumbar. ¿Cómo va a ser llamado ese segmento inferior? Va a ser llamado cola de caballo o caudequina. ¿Bien? Entonces, justo inferiormente entre la primera y la segunda vértebra, entonces va a salir algo que se denomina como la cola de caballo, entre L1 y L2. ¿Bien? Justo cuando está terminando este engrosamiento, que lo decíamos que va inferior al segmento de L1. Entonces, justo después de este engrosamiento, lo que va a hacer la médula espinal es hacer una segmentación y formar lo que se va a conocer como la cola de caballo o caudequina. ¿Cuál es la longitud que va a tener toda esta médula espinal? Acá el inicio es justo inferiormente a la médula oblongada o bulbo raquídeo, ¿no? Ahí es el origen. Y se dirige hasta L1, hasta lo que representa la parte inferior del engrosamiento lumbar. ¿Y cuánto llega a medir todo esto? Llega a medir entre 45 centímetros en el varón, 45 centímetros en el varón, y 43 centímetros en el sexo femenino. Es un promedio, ya saben, anatómico en relación a individuos de descendencia latina, ¿no? Hay individuos nórdicos que pueden tener una médula espinal más larga, entre 55 centímetros a 65 centímetros. Es un promedio en un individuo de unos 70 de largo, ¿no? Y en un individuo de una mujer de unos 60 de altura, que es el promedio de estatura en el lado sudamericano. Entonces ahí está 45 centímetros en el hombre y 43 centímetros en el sexo femenino, el largo. Ya les había dicho entonces desde el borde inferior de la médula oblongada hasta este segmento inferior al engrosamiento de la región lumbar. ¿Cuánto pesa aproximadamente la médula espinal? Si nosotros agarramos la médula espinal, seccionamos, como la vamos a ver acá en esta pieza anatómica, miren. Lo que vamos a hacer para sacar médula espinal es que cortamos el borde inferior del hueso occipital, generamos un corte para no dañar la médula espinal. Esto es un corte a nivel del hueso occipital, cosa que podamos sacar desde el borde inferior de bulbo. Acá está señalado con el número 2, esto que representa el bulbo raquídeo o médula oblongada. Entonces, todo esto está cubierto por meninges, las mismas meninges que recubren el encéfalo. ¿Cuáles son estas envolturas? Descritas ya en un primer apartado de Anatomía 1.
Se llama dura madre, aracnoides y vía madre. Esas son las envolturas meninges. Muy bien, cortamos, miren, todas las láminas de las vértebras. Miren cómo vamos sacando las láminas. ¿Alguna vez han visto el cortador para calamina? El cortador de calamina nos sirve acá, nos sirve también, esto, ojo, que es para estudio, no nos sirve para la parte de disección quirúrgica. La disección quirúrgica utilizamos el mismo craneótomo. Alguna vez pueden ver el craneótomo, que es cómo se hacen los cortes con el craneótomo. Van a buscar qué es el instrumental. Van a ver craneótomo. Bien, creo que busquen el craneótomo, una fotografía y hagan un comentario del craneótomo. Bien, ahí está el craneótomo. ¿Cómo es el craneótomo? Entonces, es otra de las preguntas que las voy a dejar. Van a añadirle a este su trabajo de la práctica número 2, que es de médula espinal. Ya les he dicho, voy a dejar 5 prácticas y a partir de la quinta voy a habilitarse 100 para que ustedes puedan subir sus prácticas. Bueno, vayan haciendo, porque cuando yo habilite esa práctica, esa página, solo la voy a hacer por 48 horas para que suban solamente trabajos que ya tendrían que estar haciendo. Entonces, ahí en ese cuestionario de médula espinal van a añadir que es un craneótomo. Nosotros por eso les decía, para la parte de disección anatómica no necesitamos ser tan pulcros, no necesitamos ser tan precisos en la conservación de tejidos subyacentes y utilizamos ese cortador de flores, cortador de calamina, ¿bien? Entonces, con eso podemos cortar las láminas, retirar las láminas, miren, acá no hay láminas, y retirar las apófisis espinosas. Acá tampoco existen las apófisis espinosas. Sacamos, ahí está, justo está cubierto, miren, con una membrana. Ahí está, esta es la dura madre. Está íntegramente la médula espinal, está cubierto con la dura madre. Retiramos la dura madre y las envolturas. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos dice González. Nos dice, el peso desprovisto de las meninges de la médula espinal es aproximadamente de 28 gramos en una persona adulta promedio, ¿no? Entonces, eso para que les sirva para referencias en medicina forense, ¿no? Muy bien, ¿dónde está esta médula? ¿Dónde está la médula espinal? Está en lo que se va a formar como el conducto raquídeo. Todas las vértebras cervicales, hasta lumbares e incluso sacras forman entre sus cuerpos vertebrales y sus procesos espinosos un conducto raquídeo. La médula espinal sigue el trayecto de este conducto. Han visto que a nivel cervical es triangular, a nivel torácico es circular, a nivel lumbar vuelve a ser triangular este conducto torácico, ¿no? Entonces va tomando la forma de los conductos raquídeos. Tiene inflexiones según la disposición de la estructura ósea. ¿Cómo es la consistencia de la médula espinal? La médula espinal en relación a palpación es muy frágil. Si ustedes agarran solamente médula espinal, es como agarrar quesillo. Los brasileños ahora yo no sé cómo decirles quesillo, pero ustedes pueden buscar, preguntar en el mercado o cuando lleguen a Cochabamba y ver qué es el quesillo. Entonces tiene esa consistencia pastosa, blanduzca, ¿no? Y con cierta firmeza. Si no tuviera esa consistencia, entonces la médula podría destrozarse. Es así que cuando ustedes vayan al anfiteatro o estén en una sala de disección, de autopsias, y tengan que sacar la médula espinal, van a encontrarla con esta consistencia. Van a tener que tener cuidado. Es frágil. Entonces, con esa fragilidad descrita de manera teórica, entonces ustedes tendrán que tener cuidado en su manipulación. Bien, el concepto por eso de quesillo, porque también tiene esa forma blanquecina. Aunque en las piezas cadavéricas, más que coloración blanquecina, va adquiriendo una coloración grisácea. ¿Bien? Entonces, no tiene una coloración blanquecina por el formol, más bien tiene una coloración grisácea. Eso sí, en
un cadáver fresco, sin la formolización, van a encontrar médulas espinales de color blanquecino. Ahora, cuando esta introduce y está en contacto con el formol, lo que hace es el formol generar una licuefacción de las proteínas, desproteinización se lo llama ese factor, y adquiere esa coloración ya un poco más consistente incluso, y de color grisáceo, ¿no? Les decía hace un momento, sus límites. Superiormente está limitado con la médula oblongada o bulbo raquídeo. Muy bien, esto a partir del arco anterior de lo que representa el diente del axis, ¿no? Lo que vamos a tener entonces a nivel de la primera vértebra cervical, lo que representa el origen para la médula espinal. ¿Y dónde es su culminación? En la segunda vértebra lumbar, ¿no? Entre la primera y la segunda vértebra, donde termina el engrosamiento, este engrosamiento lumbar o inferior, e inicia la caudequina o cola de caballo. La médula espinal está, ¿cómo se dice? Libre, no está ocupando todo el conducto raquídeo, está libre, está rodeado por envolturas como la dura madre, la pía madre, y envolturas de carácter duro como la estructura ósea. Entonces nosotros, o González, lo que hace es dividir esas envolturas de recubrimiento en dos. Las que van a ser de estuche blando y el estuche duro. Entonces ahí está la B de estuche blando y el otro la D de estuche duro. ¿Quiénes forman el estuche blando de la médula espinal? Vamos a ver el estuche blando. El estuche blando lo están formando las meninges, quiere decir la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Y el tejido adiposo, semi-influido, el tejido adiposo, y también lo que va a acolchar la médula espinal es el líquido cefalorraquídeo. Entonces nosotros vemos en un corte justamente a la médula espinal, y vamos a tener, acá está justamente, miren, la caudequina o cola de caballo. Después del engrosamiento lumbar, lo que sigue de la médula espinal es una segmentación para ir a formar esto que representa la caudequina o cola de caballo o filum terminae, también se dice en latín. Bien, acá está justamente el estuche, las envolturas de la estructura medular. Vamos a tener esto con el número, acá está el número 27, ¿bien? Ahí se puede ver la envoltura que está rodeando está circunscribiendo, la 27. Va a ir a formar la dura madre. Bien, esto representa la dura madre. Esto es envoltura blanda. González nos está mencionando que existe un estuche blando de afuera hacia adentro, es la dura madre. Por debajo de la dura madre vamos a tener esta otra envoltura, se le llama antes de la otra envoltura, justo debajo de la dura madre se lo va a llamar espacio subdural. Justo debajo de la dura madre se lo llama espacio subdural. Y justo por encima de la dura madre, por encima, se lo va a llamar espacio epidural. Entonces, ustedes van a buscar a qué se refiere con la anestesia epidural. Anestesia epidural. Me interesa más cuál de estos espacios es donde se está colocando qué componente. ¿A qué se refiere la anestesia epidural? Bien, entonces es importante correlacionar la parte anatómica con la parte de nuestro uso clínico diario, ¿no? Bien, entonces les decía el 27 la parte de la dura madre, 28 la parte del espacio subdural, las características del número 29 van a estar por encima. Miren, esto está representando propiamente al espacio epidural. ¿Bien? Ahí está el espacio epidural. Vamos a tener las características del 24.
Bueno, en breve vamos a hablar del 24. Hasta acá, esto que representaba duramadre azul, esto que representaba 28, el espacio subdural, esto es parte del estuche blando, ¿no? 28, el espacio subdural. El 30 me está señalando aracnoides, como este de color verde. Bien, ahí está pintado de color verde, yo lo estaba pintando azul. Ahí está. Eso, 30, es aracnoides. Y justo debajo de 30, esto que va a estar con el 31, si quieren, miren, formando círculos verdes. Esos círculos verdes son el espacio subaracnoideo. Entonces, en este orden van el estuche blando. Desde el 29, que es el espacio epidural, 27, la dura madre, 28, espacio subdural, 30, aracnoides, esto que va a representar 31, el espacio subaracnoideo, en ese orden, vamos a ir mencionando, y el 32, que está acá firmemente, está, miren, con color amarillo, lo pintaremos esto, fijado, apegado, si quieren, a la médula espinal, de color naranja, si quieren, aquí está mejor provisto la coloración, ahí está de color naranja, con el número 32, es la envoltura conocida como la aracnoides, o perdón, la pía madre, ¿no? El de color naranja ya es la pía madre. De color verde, hemos dicho, aquí está señalándose con el número 30, esa es la aracnoides, y con el número 27, la dura madre, lo de amarillo. Amarillo, dura madre, verde, ya está la aracnoides, y esto de color naranja, vuelvo a repetir por tercera vez, es la pía madre. Entonces, entre la aracnoides y la pía madre está el espacio subaracnoideo. Esto que está representando con el color verde en estos círculos, ahí está, círculo, 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 eso está representando el espacio subaracnoideo. Y es amplio porque es el espacio por donde va a circular el líquido céfalo-raquídeo. Bien, entonces, dando la cobertura o formando el estuche blando, de afuera hacia adentro está la dura madre, o el espacio epidural, dura madre, el espacio subdural, aracnoides, el espacio subaracnoideo, donde está el líquido cefalorraquídeo, y la pía madre. Bien, esto es un espacio acolchado, un espacio que me permite la amortiguación de los traumatismos y lesiones a nivel de la médula espinal. Hasta ahí en la parte blanda. Ahora tengo un espacio o estuche duro. ¿Bien? ¿Quién forma el estuche duro? Ya les he dicho, vean ustedes, si ustedes no van leyendo, entonces muy poco o nada vamos a poder representar y entender esto. No se trata simplemente de al momento tratar de agarrar mi libro, agarrar la imagen y comparar, ¿no? Incluso estoy colocando algunas imágenes que no están en su libro. Esta imagen no está en su libro, es de Yokochi. ¿Para qué? Para una mejor comprensión de lo que está en su libro, por si acaso. Entonces, el estuche osteoligamentario está formado por las paredes de las estructuras vertebrales, ¿no? Entonces, estas paredes, a su vez, van a estar siendo envueltas por un tejido conectivo. Recuerdan que existe acá, a este nivel, el periostio. Entonces, esto que está acá formando el número 24, representa la parte interna. Todo esto es tejido óseo, por si acaso ahí se ve el tejido óseo. Se diferencia el tejido óseo de la cobertura de tejido conectivo interno. El 24 es el periostio. Entonces, cuando nos hablamos del estuche duro, es justamente el espacio de las estructuras que van a generar una fijación. Por debajo del periostio, de color azul, se lo voy a ir pintando, ahí está, por debajo o por la parte posterior al periostio, vamos a encontrar el ligamento longitudinal posterior, ¿no? Y anteriormente al ligamento longitudinal posterior, entre los cuerpos vertebrales, vamos a encontrar a los discos intervertebrales. Entonces, el periostio,
ligamento longitudinal posterior, discos intervertebrales y la cara posterior de los cuerpos vertebrales van a ir a formar, junto con los ligamentos amarillos y las apófisis espinosas en la parte posterior, a este lado van a estar las apófisis espinosas, y de ahí saliendo el ligamento amarillo, van a ir a formar el estuche duro, ¿no? Entonces, eso forma estuche duro, ligamento longitudinal posterior, discos intervertebrales, cara posterior de los cuerpos vertebrales, y además del proceso espinoso y el ligamento amarillo, ¿no? Si nosotros vemos en una proyección, vemos esto que está de color naranja, existen fijación de la médula espinal hacia la parte raquídea. Entonces vamos a tener lo que van a formar los ligamentos dentados, ¿no? En la parte de la médula espinal, la cara anterior recubierta por la porción de las envolturas como la dura madre, van a tener esta característica de formar los ligamentos dentados. Muy bien, acá tenemos una imagen para mostrar esas características estructurales. Acá está justamente de ese engrosamiento. El 1 es el plexo lumbosacro. El número 2 es el plexo braquial. Ahí está el plexo braquial. Justamente que sale de esto, que es el número 3, que es el engrosamiento braquial. Y esto, que es el número 4, es el engrosamiento lumbar. Vemos las envolturas desde la parte externa hasta la parte interna. Esto de que está con esta coloración medio café alrededor, miren, ahí está. Esto representa propiamente a la dura madre. Esto es la dura madre. Por encima, epidural, por debajo, el espacio subdural. Esto que está de color rojo representa aracnoides. Por debajo, el espacio subaracnoideo. Esto que está de color celeste está representando a la pía madre. Bien, ahí está la pía madre, aracnoides y la dura madre. Bien, nosotros vamos a tener características de formas a nivel de la médula espinal, y esas formas la van a dar estos surcos. Acá vamos a tener desde la cara anterior, fisura anterior media se lo llama, esto de rojo que estoy trazando acá. Otra vez, está un poco más recto, ahí está, esta es la fisura longitudinal o la fisura anterior media. Vamos a tener los surcos, esto que está con línea puntiforme va a formar el surco anterolateral. Ahí está el surco anterolateral. Y vamos a tener de la misma manera un surco posterior en la médula espinal. Si nosotros vemos eso como la parte anterior, también vamos a tener un surco en la parte posterior. Eso es a grandes rasgos la estructura propiamente de la médula espinal, en torno a longitud, peso, coloración, origen y terminación. Acá estábamos viendo de la misma manera la parte del filum terminae, ahí está el número 0, para mostrar al filum terminae. Bien, acá está aumentada la porción de la caudequina o cola de caballo y se tiene el número 5, los nervios espinales. Número 13 también corresponden a los nervios espinales y la dirección hacia el conducto sacro. Hay una organización, lo decíamos en la anterior clase teórica, la médula espinal en su morfología externa se agrupa. Primer concepto que yo tengo que tener, ¿cuál es anterior? ¿Bien? Ahí está de rojo. Todo esto representa anterior. Rojo, azul, todo esto representa la parte posterior. Ahí está anterior, posterior. Y todo esto que va a estar de color amarillo va a ser la parte lateral. ¿Bien? La parte lateral. ¿De qué? De esta morfología externa. La cara anterior es convexa. Ahí está la ligera convexidad que tiene. Tiene una fisura media que va a ir a formar justamente el surco medio, ¿no? El surco medio. Esta fisura media, ahí está, esto de amarillo se llama fisura media, ahí está el número 1, fisura media anterior, esto va a ser la fisura media anterior.
da una característica a la sustancia blanca. La médula espinal va a ser algo parecido al encéfalo. ¿Por qué? Todo lo que está en la forma de color rojo, todo lo que estoy pintando de color rojo, ¿en qué forma esto? Es el conjunto de cuerpos de las neuronas. Todo lo que está de color rojo es donde está el cuerpo de las neuronas. Por lo tanto, el medio o la parte central de la médula espinal está formada por cuerpos de las neuronas. Va a ir a formar la sustancia gris de la médula espinal. Esto del rojo, todo es la sustancia gris. Esto que está en círculos azules representa, lo hemos llamado como cordones. Cordón posterior, cordón anterior, ahí está la A de anterior, la P de posterior, la L de lateral. Esto justamente son cordones. ¿Cómo definíamos cordones? Algún campeón llamado Constanza Rivera, me lo ha activado su audio y me ha desconcentrado. Bien, entonces aquí está el cordón posterior, esto es el cordón anterior y estos son los cordones laterales. Ahí están. Los cordones son un conjunto de fibras nerviosas que pueden, donde van a abarcar haces y fascículos, ¿no? Fibras homogéneas y fibras heterogéneas. Entonces, esto que está con P es el cordón posterior, con A el cordón anterior y con L los cordones laterales. Eso es como aprender a conducir, ¿no? ¿Para qué sirve el primer carril? Velocidad lenta, medio carril, velocidad intermedia y tercer carril, velocidad a mayor velocidad, ¿no? Entonces, lo mismo. Yo voy conociendo a mi carretera de información por cordones, los laterales, posterior y el anterior. Muy bien, una vez organizados los cordones anterior, posterior y los laterales, voy a ir describiendo las características de la organización de la sustancia blanca. Bien, y la organización también de esto que lo he marcado con rojo, que es la organización de la sustancia gris. Básicamente, ¿qué hemos dicho de la sustancia gris? Hemos dicho, esto se va a llamar asta posterior, y esto otro de color azul se va a llamar mis astas anteriores. Nada más hemos hablado de la organización hasta ahora de la sustancia gris. Tiene forma de H, ¿no? Esta formación. Y la sustancia blanca va a formar carreteras de información ascendentes y descendentes, que van al encéfalo y descienden del mismo. Vayamos a entender un poquito más esta carretera de información. Estos cordones, esto que representa la sustancia blanca, agrupada por cordones, vamos a dar un pequeño pantallazo antes de hablar específicamente de estos. Por ejemplo, acá en el cordón posterior hemos dicho conjunto de haces. Aquí vamos a tener al haz de Gracil. Ahí está, el haz de Gracil. Muy bien, el número 2, el haz cuneiforme de Burdach. Bien, ahí está el Gracil o de Gold, y aquí el 2, el cuneiforme de Burdach. Entonces, estos haces van a ser específicos para el tipo de información que van a llevar. Para conocer qué tipo de información llevan en esa carretera de información, voy a ir a entender esta organización, tanto de sustancia gris como de sustancia blanca. ¿Bien? ¿Qué voy a ir comprendiendo? Por ejemplo, la sustancia gris, esas astas anteriores y posteriores, no solo van a ser astas anteriores y posteriores. Miren esto, el número 1 va a representar la cabeza del asta posterior. Muy bien, el número 2 va a representar el cuello. Número 3 va a representar la base. Número 4, esta estructura puntiforme representa la comisura gris. Número 5 representa la base de la asta anterior.
Y número 6 representa la cabeza del asta anterior. ¿Bien? Hasta ahí hemos podido analizar incluso con colores. Miren, la cabeza está de un color naranja, la base está de color rojo. Acá no existe cuello en la asta anterior, a diferencia del asta posterior. En la asta posterior existe un área que la voy a denominar como cuello. ¿Bien? ¿Para qué hace esta segmentación anatómica? Para entender que en cada uno de estos segmentos hay